Vamos a continuar el estudio. Fabio, aprovecha de prender la luz de atrás. Amén. Y no sé qué. Quiero que busque ahí en su Biblia, en 2 de Timoteo, capítulo 2, desde el 8 hasta el 13. Ahí está. Amén. Le invito a que se ponga en pie un momento, después va a descansar. Amén. Dice así la palabra del Señor. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora le damos gracias por la bendición de su palabra. Queremos que usted por medio de ella ministre nuestras vidas, nos enseñe, Señor, nos guíe y usted, Señor, traiga, oh Dios, la palabra oportuna para todo aquel que tiene esta necesidad. A usted, Señor, toda honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Bueno, anteriormente Pablo estaba hablando de los sufrimientos, del precio, de la negación, por la exclusividad. Recuerde que hablaba del soldado, no milita, sino solamente se preocupa de aquel que le llamó por soldado, del atleta que se prepara ya para llegar al final o para ganar el premio. Y ahora Pablo, tomando la misma línea en cuanto le está hablando del sufrimiento del ministerio. A veces uno no toca esta parte, que en realidad el llamado del Señor tiene un precio, ¿ya? Y ese precio, lo vimos el jueves pasado, está relacionado también con el que quiera vivir conforme a la palabra. El que quiera vivir, dice, piadosamente, padecerá o sufrirá persecución, ¿ya? Entonces, y ahora retomando un poco esta situación, Pablo lo lleva al ejemplo máximo, ¿ya? Porque le dice, acuérdate de Jesucristo. Le está hablando de los sufrimientos, ¿ya? Le está hablando de lo que cuesta o lo que le costó a Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Me chocaba un poco mi evangelio. Le digo honestamente, encontraba así medio, ¿cómo se dice? Personalista, conforme a mi evangelio. O sea, yo soy el que, ¿ya? Pero en la NTV dice, siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Aquí sale mejor, ¿cierto? Aunque yo creo que Pablo lo dijo como en la Valera. Porque el evangelio que yo predico, ya para hacerle ver, en la Biblia, la interlineal griega, aparece, acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos, y después viene la parte del linaje de David, ¿ya? El orden, el orden que viene en la Biblia griega. Entonces, lo que le está diciendo Pablo, si quieres participar de la vida resucitada, tenemos que pasar por el quebranto de la muerte. O sea, nadie que quiera resucitar no pasa primero por la muerte. O sea, es la lógica, ¿ya? Para resucitar, primero hay que morir. Entonces, le está diciendo, prepárate, Timoteo, para pasar por los sufrimientos a causa del evangelio.
Y conforme a mi evangelio, o es, en otra versión dice, el que yo siempre he predicado, el que yo siempre he anunciado, haciendo ver que en realidad, y considerándolo bien, Pablo fue el primero que entendió de lo que nosotros conocemos, el mensaje que era para los gentiles, que era para todo el mundo, que era una buena noticia, que era salvación, porque recuerde que los apóstoles seguían en la onda de la ley, de la tradición. Pedro, acuérdese que cuando estaba ahí y no estaban los apóstoles, comía con los gentiles, y todo bien, contaban chistes y toda la cuestión. Y después cuando llegaron los apóstoles, se fue y empezó a comer aparte, para no juntarse. Y ahí Pablo lo encara, ¿ya? Es digno de condenar lo que estás haciendo, ¿ya? Lo paró. ¿Y por qué? Porque ellos tenían todavía ese conflicto de pensar que los gentiles recibieran el evangelio de Jesucristo. Para ellos era algo que no lo consideraban. Del linaje de David, cuando lo dice, es que para probar que Jesucristo es el enviado de Dios o el Mesías, por si a algún judío se le ocurría leer esto, le pone allí ¿cómo se dice? Le pone esto que les molestaba, ¿ya? Le pone allí que le molestaba que él es del linaje de David. No se tiró en una genealogía, sino que lo tiró al punto de inmediato. Rey David, el rey de reyes, así, para que supiera que era el Mesías de los hebreos y el Salvador del mundo. En Romanos 1:13 dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, ¿ya? Para que nadie tenía que poner en duda que Jesucristo era el que le correspondía, ¿ya? El que le correspondía. ¿Sabe? El que Jesús haya muerto confirma la parte de naturaleza humana que él llevaba, porque tenía que morir. Y el que haya resucitado nos muestra la naturaleza divina, que también era parte de él, y confirma que él llevaba el pecado sobre él, el pecado nuestro, porque él no cometió pecado, ¿ya? Entonces había un comentario que un teólogo discutía el pecado en sí mismo o el pecado sobre él. Y al final el pecado era sobre él, no en sí, porque si hubiera sido en sí mismo habría sido el pecador. Entonces él tomó el pecado nuestro y lo llevó hasta la cruz para tomar nuestro lugar. Tengo una cita aquí. Ya. Sí, Romanos 14. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si morimos, esta parte es como fácil decirla aquí, pero es difícil si estamos ahí al frente de un gallo ahí apuntándonos. Ya mejor para que sea doloroso, porque a él no le importó, pero con un cuchillo así, con un cartonero así chiquitito que empieza de a poquito, ¿ya? ¿Me entiendes? O sea, si morimos con un corta uña, claro. Entonces, de considerar que este mensaje de la muerte terrenal o de la vida terrenal, que no tiene ningún sentido en realidad, considerando que tenemos una vida eterna. Y en verdad, o sea, cualquiera sean los años que podamos vivir aquí en la tierra, no se comparará jamás con la eternidad, jamás, ¿ya? Entonces, a la persona que conozco que tiene más años ahora, que está vivo, pero en las últimas, es Don Arci, el suegro de mi cuñada, tiene 96 años. Está muy mal, ya le dieron un par de días de vida, pero 96 años no es nada comparado con la eternidad, ¿me entiende? Entonces, para que usted lo considere, él pagó por los pecados ajenos, ¿ya? Y ahí está mi pecado. ¿Y está su pecado? Sí, no, dígame. Sí, delante del Señor. Seguimos.
Si alguien quiere decir algo, dígalo ahora o calle para siempre. Dice el verso 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La Dios habla hoy, dice, y por causa del evangelio soporto sufrimientos, incluso el estar condenado como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Sufro por predicar el evangelio. Y Pablo dice, aunque mi persona esté atada, mi boca y mi pluma siguen hablando, siguen predicando. En Hechos 28 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, aquí está en Roma, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo, ánimo Pablo, así como estás predicando aquí, que le estaba predicando a las autoridades judías, así vas a tener que predicar en Roma, le dijo. Entonces, yo digo, si a alguien le dan una profecía de esa envergadura, así como estás predicando aquí, vas a ir a predicar, no sé, a Nueva York, Fabio. El Fabio diría, bueno, voy a irme, seguramente alguien me arregla los pasajes, y a lo mejor, no sé, pues lo toman preso y lo llevan a una cárcel allá en Nueva York, una cosa así, ¿entiendes? O sea, era como extraño, pero el Señor le dijo así, y ahí estuvo 2 años en una casa alquilada. ¿Cómo se llama eso cuando están presos en la casa? Arresto domiciliario, entre comillas, claro, entre comillas. Entonces Pablo estaba con arresto domiciliario, ¿ya? Estaba con arresto domiciliario, pero podía recibir a las personas y fueron muchos ahí a recibir la palabra del Señor. Yo puedo estar preso, decía, pero mi boca no está presa, la pluma con la cual escribo no está presa, el Evangelio sigue corriendo, así que le está hablando a Timoteo, anímate a predicar. Aunque si Timoteo decía, si predico igual que Pablo, voy a terminar como él. Por eso le dice, acuérdate de Jesucristo, o sea, ya olvídate de mí. Acuérdate de Jesucristo, lo que Él hizo, de qué manera Él llevó el mensaje. En Filipenses 1:14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Oiga, es cuando el enemigo piensa que haciendo eso va a ganar y al final es al revés. La gente se animó más a predicar cuando supo que Pablo, por decir la verdad, lo tenían en esa condición. Y se animaron a predicar la palabra del Señor. Ha pasado en muchos tiempos en la historia de los misioneros que las tribus matan a un misionero y el Señor levanta a más misioneros que quieren ir a ese lugar para llevar igual el evangelio. Hay algunos que van dispuestos a morir y todo eso, y entonces yo voy a morir allá, y al final es todo lo contrario, porque viendo el amor de las personas que arriesgan su vida por entregar la palabra, hay una connotación de que algo especial tiene. Nadie quiere morir por una mentira. Nadie quiere morir por una mentira. Y sin embargo hay hombres que van y se atreven a anunciar la palabra del Señor a pesar. Hablaba yo con mi mamá respecto a esto de la persecución y ella me decía, lo bueno que ahora ya no hay persecución, pues me dijo. Y justo había recibido una noticia de, ¿cómo se llama este? No, La Voz de los Mártires no, la otra, se me olvidó ahora, ya, pero bueno. De un grupo, Jucum, ya, que como 10 misioneros murieron, ya, en África. Hay otro que hubo un accidente de un bus, también murieron, pero había otra noticia de unas tribus que se levantaron y mataron a los misioneros. Yo le contaba ahí a mi mamá, todavía, en Corea del Norte no se puede predicar. Le dije yo, hay países donde no. Me dijo, todavía. Ella estaba como diciendo, qué bueno, ya se acabó la persecución. Con la persecución que hicieron contra los apóstoles se acabó. Entonces, no, le dije yo todavía. Lo que pasa es que en Chile tenemos plena libertad para predicar, pero igual no lo hacemos. Amén, igual no lo hacemos. ¿Sí? Hay una página que se llama Puerta Abierta en Instagram, que sube información sobre misiones. Sobre misiones, sobre En persecución
En Instagram, la página es Puertas Abiertas, _es, español. Ah, ya, ahí hay testimonio y hay información respecto a lo que está pasando en las misiones a nivel mundial. Puertas Abiertas. Puertas Abiertas es amigo de la página del Facebook. Así que todavía pasa esto. Y recuerden que Pablo le está hablando a Timoteo un poco tímido, de repente como que se quedaba callado y Pablo está tratando de animarlo para que no pierda el amor, ¿ya? Y la pasión por las almas, ¿ya? Entonces, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Recuerdo que al principio, cuando estábamos acá, salimos a predicar con el hermano Luis Silva y fuimos a ese lado de allá de en Trizano, y estábamos predicando con un megáfono y de repente de una de las casas empezaron a tirar fruta. Empezaron a tirar para que nos quedáramos callados, tiraban manzanas, durazno y todas esas cosas. El hermano Luis puso una verdulería, no. Y el hermano Luis me decía, pastor, nos están tirando cosas. Y yo le dije, sí, pero corrámonos al muro nomás y sigamos predicando. Y el hermano Luis me decía, qué rico, qué rico. Estaba feliz porque nos estaban tratando de que nos quedáramos callados. Lo conté en la iglesia, ya ese día, porque era domingo antes del culto, lo conté en la iglesia, y al domingo siguiente llegaron más gente, éramos 2, y claro, todos con bolso para recibir, y no tiraron nada. Pero llegaron más hermanos cuando supieron que en algún momento habíamos tenido esa pequeña, entre comillas, persecución. A veces el hermano Luis, cuando vamos pasando por ahí, ¿se acuerda cuando aquí nos tiraron? Sí, pues le digo yo, qué buenos momentos. A él le gustaba eso. Entonces, Pablo dice, ahora con esto dice, la mayoría de los hermanos tienen ánimo para salir a predicar, ¿ya? ¿Por qué? Porque han entendido lo que es en realidad el llevar el Evangelio, aún a pesar de la oposición. El 10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Sufro, todo lo soporto es sufro activamente, sufro o persevero o aguanto por amor de los escogidos. Él sabía a lo que se enfrentaba, pero igual él lo hacía pensando en los que tenían que recibir el mensaje, pensando en los que tenían que recibir la palabra. En la NBB dice, por eso estoy dispuesto a sufrir si con ello alcanzan la salvación y la gloria eterna aquellos a los que Dios ha escogido. Esa es la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Sigo anunciando, considerando que aún hay gente que necesita el Evangelio. Hay un grupo en realidad que hablaba un hermano, ya en este tiempo pocas iglesias salen a predicar a la calle, muy pocas iglesias. Y es lamentable en realidad porque antiguamente era la forma que teníamos de llevar. De hecho, esta iglesia, en realidad todo lo que se hizo al principio era predicar 1 hora antes del inicio del culto. Y así llegaron las personas. El testimonio que tengo más cercano acá es la hermana Marcela, que fuimos a predicar a la plaza y ella estaba allí. Y ahí ella llegó, hace 22 años. La hermana tiene 24 y era una niña cuando llegó acá. Ya llegó a la escuela bíblica, una cosa así. No, oiga, la Marcelita tenía 7, claro. ¿Se imagina? Entonces, predicando con un megáfono. Entonces, ¿de qué manera? Y eso se ha perdido. Ahora, claro, la excusa es, un pastor decía, los equipos que llevamos nosotros no son nada con los equipos que tienen en las casas, porque la gente pone los equipos de ellos y nos apagan. La gente no escucha porque cierra las ventanas, la gente no escucha porque... Pero el Evangelio, oiga,
El Señor hace como quiere. El Señor hace como quiere. Yo le he contado el testimonio del hermano que fue a practicar ahí al cerro para hacer una prédica, y se fue al cerro y quería predicar, y había un caballo más allá, y para practicar y no hablar así en el aire, empezó a decirle: caballo, arrepiéntete, caballo, recibe a Cristo, caballo, el Señor te puede perdonar, caballo. Y hablaba al caballo. Y de repente, y seguía, y de repente entre medio de los matorrales sale una persona y le dijo: sí, ya entendí, ya entendí. Y a él le decían caballo. A él le decían caballo. Entonces, uno no sabe lo que el Señor está haciendo. Uno no sabe, y el Señor es el que conoce por qué. Maximiliano era un hermano de la iglesia de Playa Ancha. Salimos a predicar, estábamos detrás de un gran muro, y el pastor le dice: Maximiliano, aquí predica. Maximiliano no tenía mucha experiencia como predicador, pero él tenía entusiasmo. Se para en el muro, toma el megáfono y se queda callado y no decía nada. Los que estábamos ahí, el pastor dijo: oren, oren, oren para que el Señor le dé palabra. Y el Maximiliano empezó a decir: no lo hagas, no lo hagas, Dios te ama. Y todos quedábamos así como diciendo: ¿qué le pasa a Maximiliano? Y seguíamos, seguíamos orando ahí: Señor, ayuda a Maximiliano que reciba una palabra, que pueda predicar bien, que tenga armonía lo que va a decir. Y el Maximiliano seguía y se movía, daba 2 pasos: no lo hagas, daba 2 pasos: no lo hagas, Dios te ama, no lo hagas. Después de un rato sale una persona de la casa y sale llorando. Y él estaba al otro lado poniendo una cuerda para quitarse la vida. ¿Me entiende? Y el mensaje era: no lo hagas. No tenía que decir texto bíblico, no tenía que tener homilética ni hermenéutica. Solamente no lo hagas. Pero el Señor sabía lo que estaba pasando al otro lado. Entonces, podemos considerar que a lo mejor no lo van a escuchar, pero alguien detrás de una ventana estará con una necesidad. Por eso el evangelismo es importante, y por eso este grupo de hermanos, que es bien reducido, salen a predicar, y es importante la tarea que se hace. Hermana Angélica. Ahí va el hermano con el micrófono. Tenía una amiga, y esa amiga se iba a quitar la vida junto con sus 2 hijos. Se había metido en un hoyo y en la mamadera le había echado ella veneno, porque el esposo la maltrataba. Y cuenta ella que en la calle escuchó a unos hermanos predicando y escuchando que Cristo la amaba. Dice que ella dejó las mamaderas ahí, se salió con su hijo y ella se convirtió a Cristo. Entonces uno se impacta, porque realmente a veces se mira muy en menos las predicaciones a la calle. Dirán: no sirve nada, pero la verdad que impacta. Y el último pastor, mi papito estaba buscando una iglesia porque era de la Armada y no encontraba. Iba siguiendo a alguna hermana pensando que por ahí estaba la iglesia, y dice que escucha a alguien predicando un texto bíblico, y lo escuchó y siguió el sonido. Y cuando se va a acercar, ese joven era un joven sordo, y lo único que él hacía era sonido. Y mi papá dice que de lejos él escuchaba el texto y todo lo que estaba predicando, pero al acercarse usted escuchaba cómo él balbuceaba. Claro. Entonces vemos que el Señor sigue usando esto tan hermoso de la predicación a la calle. Sí, sí. El milagro de la predicación, en realidad, el milagro de la predicación. Así que el Señor siempre está allí, ¿ya? Apoyando y respaldando a aquel que está predicando en la calle. En Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Lo que falta de las aflicciones. ¿Y quién debe sufrir lo que falta? La iglesia. La iglesia. Entonces no estamos exentos de pasar situaciones difíciles y complicadas. No estamos exentos de que alguien nos diga: quédate callado. No estamos exentos. Porque no es contra nosotros, sino es la palabra que sale de nosotros. Eso es, la palabra que sale de nosotros, la que hace la diferencia. Hermana Margarita.
Hermano, que Dios le bendiga. A mí me sucede algo muy especial el domingo en la predicación en la calle. Estaba predicando en la calle y de repente pasó un auto y un hombre me dijo, mentira. Y yo parece que era una fuerza más fuerte predicarle, pastor. Entonces, el enemigo siempre se levanta a callarnos, pero el Señor nos da el poder para predicar con más fuerza la palabra del Señor. Y a eso voy, porque después de esto me ha pasado situaciones hoy, esta semana que he estado otra vez complicada con mi sistema de mi cabeza, mi problema mental. Sí. Y hoy día fui a la casa de mi hermana y tuvimos una sucusión media rara y me dijo, no quiero que nadie sepa esto. Le dije, no te preocupes, porque primero que lo sabe Dios. Cállate, me decía, porque la gente no entiende que aunque por muy oculto hagamos las cosas y que nadie lo sepa, el primero que lo sabe es el Señor. Siempre. Y a veces yo sufro en ese sentido con mi hermana porque me critica y me grita que cállate. Y yo decía, Señor, ayúdame a soportar a mi hermana. Claro. Pero hay que seguir. Es fuerte, ¿eh? Sí. Pero doy gracias a Dios por ese día, pastor, porque no sé de dónde me salió una fuerza tan grande. Y seguir predicando en la calle no me hizo callar ese hombre. Amén. Porque me dijo mentira, o sea, mentira lo que estaba predicando. Eso, pastor. Amén. Y eso es importante, la oración para que el Señor sea el que dirija, ¿ya? Porque más que la forma que tenga de predicar, hay buenas herramientas para hacer un buen bosquejo, pero es la manifestación del Espíritu Santo la que produce la transformación, ¿ya? Ay, me pasé. Va. Está rebelde. A ver. Ah, se devolvió. El enemigo. ¿Dónde voy? 7. 8. Estaba en el 9, ¿cierto? En el 10, ya. En el... Aquí. Allá. En Filipenses 1, ya. Dice, Pablo, ¿sabe el conflicto que había? Que muchos predicaban. Pasó en el tiempo de los años 80, 90, salió la Radio Armonía, la radio, la del pastor Chaparro, no me acuerdo cómo se llamaba. La Corporación, Énfasis. Habían radio, muchas radios cristianas, o algunas eran 50-50. En la mañana eran música romántica y en la tarde un poco de evangelismo, ¿ya? Entonces tenía de todo un poco. Bueno, y muchos criticaban eso. Criticaban, ¿ya? Que no, porque tiene que ser de una sola manera. Pero Pablo en este caso dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Dijo, no me interesa cuáles sean las razones por las que predican. Claro, no existe la mala fama, claro. Decía, como sea, lo importante es que el nombre de Jesucristo está puesto en alto. Entonces, se criticaba que la Radio Armonía pedía plata todo el día, se criticaba que la Énfasis tocaba música romántica y después predicaba, y así iban. Entonces, y este era el texto ya para ese tiempo. Ya sea como sea, lo importante es que Cristo es anunciado. Y si uno se pone a buscar la quinta pata al gato, siempre va a encontrar alguna, ¿ya? Pero lo importante es predicar el Evangelio. ¿Amén? Seguimos. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. La PDT dice, esto es cierto, si morimos con Él, también viviremos con Él. Fiel es el dicho, esto es lo que más o menos trata de decir Pablo, ¿eh? Y continúa los versículos siguientes, el 12 y el 13, que es una especie de himno, ¿ya? Que ellos al parecer cantaban como la forma bautismal. Aquí hay hermanos que cantan, ¿podrían cantar eso? Ponerle música. Pero este era un himno ya dentro de la liturgia que ellos estaban llevando ahí en las iglesias. Fiel es el dicho. Entonces,
si morimos con Él, también viviremos con Él. Alguien decía por ahí que era más fácil morir por Cristo que vivir por Cristo, ¿ya? Porque el que muere en Cristo ya se graduó, ¿no? Y el que está viviendo tiene que luchar todos los días, ¿ya? No solo refiriéndome a la lucha contra los que no quieren creer y con la lucha de las tentaciones que tenemos todos los días, con la lucha de tratar de vivir para Él, de la santidad y todo eso, es más difícil a veces vivir, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno tiene que decidir, tomar decisiones. Y ahí es donde a veces, tristemente, nos podemos equivocar. Usamos en la forma bautismal, la fórmula en realidad en Romanos, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Cuando los que se bautizan habitualmente usamos este texto para explicar que el bautismo por inmersión se sumerge, ahí morimos y luego salimos ahí en vida nueva, ¿ya? Lo que Pablo está hablando aquí es esta forma en realidad de saber que primero tiene que morir el viejo hombre. El viejo hombre tiene que morir. Digo nomás el viejo hombre, no voy a decir la parte de la mujer porque no quiero ofender a nadie. Pero el viejo hombre tiene que morir. Tiene que haber vida nueva. Tiene que haber un encuentro real con Jesucristo. Tiene que haber un cambio de vida. Tiene que haber. El Señor se lo dijo a Nicodemo, un religioso. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. No le dijo si quieres, podría ser que nacieras de nuevo. No. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo, ¿ya? En nosotros. Entonces tiene que ser. En la reunión de varones ahí estábamos y hablábamos del viejo hombre y decíamos, el viejo hombre a veces anda abrazado con nosotros. Y claro, los hermanos sacaban ahí algunas cosas, por ejemplo, cuando van manejando, el viejo hombre está ahí y dice, tócale la bocina, grítale algo, apúntalo con el dedo. Pero decía, no, pues no debe ser así. El hermano decía, cuando anduvimos con el eslogan Navidad es Jesús, para muchos hermanos fue un freno de no tener que ser violento, de no tener que pegar bocinazos, de no tener que, ¿qué te creí? Porque estaba la identidad puesta ahí. Pero ya pasó. Ahora andamos incógnitos, ¿ya? Pascua es Jesús, de ver, ahora viene la Pascua, Semana Santa. ¿Cómo? Y un conejito. Nada que ver. Entonces consideremos en realidad que debemos presentar a Cristo, ¿ya? Y en todo tiempo saber que fuimos sepultados, pero nacimos a vida nueva. A vida nueva. Hermana Lorena. La misma naturaleza nos da ejemplo de lo que es el principio. Es necesario morir para que salga algo más hermoso. Claro. ¿Cierto? Se muere la fruta, la semilla, cae la semilla, ¿cierto? Muere feo, ¿cierto? El fruto. Pero sale algo nuevo y hermoso, claro, ¿cierto? Y un fruto delicioso. Sí. Entonces es como un principio que nos enseña el Señor a través de su palabra, ¿cierto? O sea que nosotros también. Pues, es necesario que el grano de trigo muera para que dé, claro. Y esa en realidad debe ser, hermano, para nosotros el considerar que debe haber un cambio de vida. Debe haber. No puede ser que uno siga haciendo lo mismo cuando era mundano. Oiga, y es triste saber esto, que muchos hermanos anónimamente o escondidos siguen arrastrando pecados del pasado.
que no los han confesado, que no han querido enfrentarlo, que los han justificado o han dicho, pero es que eso no le afecta a nadie. El ejemplo más clásico en realidad, el tema de la pornografía. Porque alguien dirá, pero yo la veo solo. ¿A quién afecta? Claro, claro. Entonces, pero si tiene que hacerlo escondidas porque algo malo tiene, ¿ya? Pero debemos considerar, yo estoy hablando de algo que a lo mejor antiguamente no se veía, pero ahora yo quiero decirle, tristemente los jóvenes, los adolescentes, tienen la pornografía en la mano, en el celular. Antes, en el tiempo mío, había que, comprar una revista que venía dentro de una bolsa plástica, creo yo. Claro. No, es que mi papá tenía un kiosco de diario, pero no la vendía porque era muy cara, a no ser que alguien la encargara. Pero venían selladas para que nadie la viera. No se podía poner en exhibición. En el tiempo que le digo yo, no se podían poner en exhibición porque lo acusaban de que estaba pervirtiendo y si estaba cerca de un colegio. Entonces, eso era así. Y para ver una película que tuviera escenas fuertes, tenía que tener 21 años. Y si tenía apariencia de joven, le pedían el carné. Pero ahora no, todas esas restricciones, ahora en la casa está todo. Entonces, si usted dice, no, mi angelito está en la pieza en el computador, debe estar estudiando. Hay una que se llama historial. No voy a decir. Pero para que considere, ¿ya? Porque hay cosas que se hacen escondido, y yo estoy hablando de un pecado así, de inmoralidad, pero hay murmuración, que dos personas se ponen a hablar de otro, ¿ya? Hay chisme, hay mentiras que se inventan. Oiga, todas esas cosas están. Y las personas piensan que, bueno, si lo digo entre nosotros, no, esto es de la familia, esto no sale de la casa. No, entonces cuidado, porque el Señor escucha. Ahí en el Antiguo Testamento, ahí en los profetas menores, no recuerdo el texto, pero dice, y yo oí, y cada uno hablaba a su compañero, y yo oí, dice el Señor. Entonces, Él escucha. Entonces tengamos cuidado, porque no sea que estemos enredándonos en cosas que no corresponden. ¿Alguien había levantado la mano? El Renzo. El hermano Sí, borren el disco duro. Juan 12, 24, 25 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Amén. Y ahí está claro, el Señor ahí hablando esto, en realidad para que consideremos cuán valioso era para el Señor la vida eterna, más que esta vida pasajera. Que ya uno va viviendo los años, pero darse cuenta que en realidad es la eternidad, ¿ya? Que nos jugamos nosotros con nuestras decisiones. En Colosenses 1:12, sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esta es una convicción, hermano. Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Y Él lo va a hacer con nosotros. Hace poco en la semana un familiar me llamó por una persona que está pasando por una especie de depresión, angustia. Tiene todas estas cosas, ha tenido muy mala suerte con todo lo que le ha pasado. Y me pidió que hablara con ella. Este familiar mío no es cristiano, pero dice, a mí me gusta mucho cómo ustedes hablan en los funerales. Yo le digo, me dice, pero llámala en los funerales. Y la llamé a ella. Ya la primera vez fue un poco difícil porque no me conoce, yo no la conozco. Pero ayer nuevamente la llamé. Pero dije yo, el objetivo es hacer que reciba a Cristo. No tenía, porque al principio era hablarle de la vida, de las cosas, que me contara lo que le pasaba. Es pura desgracia. Pero ayer la llamé y con el propósito de hablarle de Cristo. Y ella, ¿sabe? Cuando llegué a la parte de la resurrección,
porque resucitaremos, le digo yo. Y me dice, pero no con este cuerpo, ¿cierto? La habían operado de trombosis en las piernas, ya la habían operado, estaba en las curaciones, aparte había tenido otras cosas. Me dice, pero no con este cuerpo. No, no, le digo yo, con un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, le digo yo. Y ella, ay, sí, dijo, yo quiero, pero eso le dije yo, va a ser, pero usted tiene que recibir a Cristo, confesando su pecado. Me dijo, es que siempre yo lo he rechazado, porque me ha ido tan mal que yo llegué a decir, Dios no existe. Porque ella, igual que el salmista que dice, consideré cómo le iba a los malos y les va mejor que a nosotros, ¿ya? Le dije yo que leyera que no era la primera persona que le pasaba eso y se sintió tan identificada con Asaf. Cuando en el 70, creo que en el Salmo 70 o 71, dice ahí, miraba la prosperidad de los impíos y dijo, ¿y para qué yo me niego? ¿Y para qué yo hago esto? ¿Y para qué? Y después dice, pero después reaccioné y fue duro trabajo para mí, me dijo, porque era como una bestia yo que no entendía el final de ellos. Entonces, para que usted sepa, ¿ya? Seguimos, el 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Oiga, en la TLA, traducción lenguaje actual, si soportamos los sufrimientos, compartiremos su reinado. Si decimos que no le conocemos, también Él dirá que no nos conoce. No les conoce. ¿Se acuerdan de esa frase cuando están ahí y les dice, no os conozco? Cuando las amigas de la novia, del novio, no sé quién eran, las que estaban ahí afuera de la puerta, ábrenos. Y Él les dice, no les conozco. Y esto, hermano, es para que si aguantamos, si aguantamos, en chileno, si aguantamos los sufrimientos, también vamos a estar en su reino. Reinaremos, muchos lo han tomado en el sentido de la autoridad, ¿ya? En el sentido de la autoridad, de lo que vamos a hacer, como alcalde, intendente, se reparten algunos cargos en algunas iglesias, a directores, gobernadores de las ciudades. Pero me gusta a mí esta que dice, compartiremos su reinado, porque Él es el Rey de Reyes. Seguramente va a haber alguna forma que lo hará el Señor ahí en el milenio especialmente, pero tenemos que considerar que el máximo premio nuestro va a ser estar ahí. Me gusta una canción de Marco Vidal que dice, no me interesa el color de la corona ni nada de eso, dice, solamente quiero estar ahí. Esa misma. Amén. En Romanos dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Coherederos. Este coheredero, yo antes lo entendía mal, recuerdo que pensaba que era como bajo el nivel del heredero, pero son iguales, coherederos, las mismas condiciones, no hay diferencia. Entonces, coheredero con Cristo, imagínense, o sea, ¿hasta dónde nos llevó el Señor? No nos olvidemos de esto, en realidad. Esta es la parte que muchos se toman ya, que les decía yo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Estas preguntas que hace Pablo a los corintios que estaban con problemas graves ahí en la iglesia de convivencia, de división, de inmoralidades. Y algunos de ellos osaban llevar los pleitos a los tribunales. Entonces Pablo le dice, momentito, no hagan eso. Tranquilo, no demanden. Dice, aunque tengamos que juzgar cosas pequeñas, ¿ya? Pequeñas ahí, como la Samira, tenemos que saber que más que todo vamos a participar de su reinado. Amén. En Mateo, mire, y aquí respecto al negar, ¿ya? Dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oiga, Pedro estuvo ahí en la quemá.
Pero el Señor le dio una nueva oportunidad. Hoy día en la Loida que me tocó traer el tema, le decía el Señor ahí en Juan capítulo 21, lo esperó en la orilla, en la playa, y Pedro venía ahí y les dice, ¿tenéis algo de comer? Y les dice, no, enojado más encima. Toda la noche pescando y no traían nada, y más encima en la orilla, alguien los está esperando, ¿traen algo para comer? Obviamente. Yo creo que si hubiera sido chileno, ¡cha! Entero para tú. Y el Señor los estaba esperando con los pescaditos ahí en la fogata, ¿ya? Los pescados de la lata, ¿ya? Los tenía ahí. Entonces, y esperando. Y Pedro, cuando sabe que es el Señor, se tiró al agua. Tenía todavía esta cuestión de lo negué. Aunque el Señor, cuando resucitó, al primero que le manda el mensaje, decidle a Pedro. Fíjense cuando busquen ahí los evangelios. Decidle a Pedro y a los demás. Decidle a Pedro. Yo creo que sabía cómo Pedro estaba llorando por ahí. Señor, pucha, te negué, tú me dijiste. Yo dije que iba a dar mi vida, Señor. Díganle a Pedro que resucité. Y cuando llega ahí, se tira y el Señor lo está recibiendo. Y ahí, ¿me amas, Pedro? Las 3 veces ahí que lo había negado, las 3 veces tuvo que reconocer su amor. Pero el que le niegue, ya, sin arrepentimiento. Ojo con esto. Porque en algún momento, cuando yo recién me convertí, estaba en el liceo nocturno y al principio yo quería predicarle a todos. Ya, porque llegué, me convertí el día viernes, no fui a clase, recibí al Señor, me quedé ahí, después llego el lunes, había estado el sábado de los jóvenes, el domingo en la escuela dominical, entonces iba inyectado de pura fe, pero no tenía idea de nada. Cantaba las canciones y tenía 24 años ya, en cuarto medio, de noche, llego, primera hora, consejo de curso, pedí la palabra. Y me dice Darío, era el presidente, Darío, vaya a hablar, Carlos, ya. Y le digo yo, chiquillo, les quiero avisar que ahora soy cristiano evangélico. Y todos me quedaron mirando. Así que ya no voy a hacer las pruebas de los que no sepan, no voy a permitir que me copien. Y yo empecé a decir esas cosas. Yo ya no voy a fumar más, no voy a echar garabato. Ese fue mi primer mensaje, horrible. O sea, ¿quién se iba a convertir ahí? Eso fue lo que yo hice. Y el Darío me dijo, pero Carlos, ¿cómo se te ocurre? No, sí es verdad. El Darío se sentaba al lado mío, así que... Yo le dije, no, sí es verdad. Ya nada más de copiar, nada más de robar ampolletas y todas esas cosas. En la noche le sacaban la ampolleta a otra sala para tener más luz. Pero se acabó, decía. Este fue mi primer mensaje. Entonces, claro, y después, sale para allá, ya. Ya me senté. Después el día martes, reunión, llego a la iglesia y le cuento al pastor, ¿sabes que prediqué? ¿Pero cómo predicaste? ¿Sí? ¿Y qué dijiste? Y le cuento. No, pues ese no es el mensaje. Me retaron, a decir, la primera prédica me retaron. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad hay un mensaje que es claro y a veces después me avergoncé. O sea, yo prediqué eso con toda la ignorancia, pero después cuando con el tiempo llegaba a algún lugar y yo le decía, soy evangélico, predicáis en la calle, andáis gritando, soy de los que zapatean en la iglesia, que se pegan cabezazos en la pared. Y ahí yo, no soy de eso. No, yo soy somos más ordenados. No, y tú andáis todo el día con terno en la calle. Bueno, eso sí. Pero de repente habían cosas que yo trataba de decir, no, pues yo no me identifico con eso. Porque a veces nos pasa. No soy tan fanático, esa era la cuestión. Esos son los más fanáticos. Yo no, yo soy término medio. Algunas cosas las acepto, una cosa así, para no perder la amistad. Pero cuando el Señor habla de la negación, es negar deliberadamente y sin arrepentimiento. ¿Ya? Yo creo que la mayor negación es cuando se pierde la comunión con Dios. Se deja de orar, se deja de congregarse, se deja de hablar de Él. Y se atribuyen las cosas santas a cosas que no corresponden. ¿Ya? Y a veces personas que juegan con esas cosas, no, la suerte que tuve, cuidado. O el horóscopo me lo dijo.
ya, tengan cuidado, ya, pero es difícil esto. El verso 13, con este terminamos. Si fuéramos infieles, oiga, esta es la gracia de Dios. Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Mire, en la versión Nueva Biblia Viva, dice, si no somos fieles, Él se mantiene fiel a nosotros, porque no puede faltar a su promesa. Porque Él lo prometió. ¿Ya? Si desconfiamos, Él sigue siendo fiel. Él no puede ser infiel a lo que ya dijo. El Señor ya dijo lo que iba a hacer. ¿Ya? Decía por ahí, hay 3 cosas imposibles para Dios. Una es morir. Él nunca va a morir. La otra es mentir. Él nunca va a mentir. Y lo tercero es ser engañado. Nadie puede engañar a Dios. Entonces, hacer cosas que nunca van a pasar. ¿Ya? Hebreos 6:18 dice, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Está pensando ahí en el altar, ya en el tabernáculo, y que nosotros entramos al lugar santo y nos agarramos del arca y de ahí nadie me suelta. Entonces él dice, esto es así, los que acuden a él van a ser. Recuerden que él está escribiendo ahí a los hebreos sobre los sacrificios y la sangre, y él dice, esto siempre será así, no va a mentir Dios respecto a esto. En Romanos capítulo 3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, los que no creen hacen que Dios miente de ninguna manera. ¿Sabe? Porque aunque sean desobedientes, fíjese lo que dice el Salmo 95:10. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. 40 años. Pero 40 años los alimentó. No se le gastaron los zapatos, ni la ropa. Y eso que estaba disgustado. O sea, si hubiera estado en buena, no le habría mandado maná, le habría mandado dobladitas. No, claro, las chalas no, habría sido, no sé, mocasines, zapatillas, sketches, la ropa. Estuve disgustado con ellos 40 años, pero los 40 años estuve ahí con ellos. Y eso que estaba enojado. Entonces, cuando uno está enojado con alguien, no le habla, no lo pesca. O sea, ahí le va a llevar el almuerzo, le tira el plato así, ¿ya? Pero Dios no. Todos los días el maná estaba allí. La nube ahí estaba sobre el tabernáculo. La columna de fuego. La nube les cubría en el día. Oiga, y eso que estaba enojado. Entonces, a pesar de nosotros, Él sigue cumpliendo lo que ha determinado. Así que, mi hermano, considere esto. Vamos a vivir momentos difíciles. Algunos ya los han vivido, están viviéndolo. Pero sepa que hay una eternidad delante de nosotros. Y esa eternidad debemos estar claros de que el Señor la prometió. Ya, Él lo prometió, Él dijo. Y si usted está en Cristo, Él va a cumplir esto. Mientras tanto estamos en el proceso y seguramente alguien dirá, pero es que a mí me cuesta tanto luchar. Bueno, siga. Pablo le está hablando a Timoteo para que continúe. Estas 2 cartas son puro, en realidad, inyecciones de ánimo a un pastor joven que está mirando ahí lo difícil que es. Y él está diciendo, mira, hasta morir si es necesario. Amén. Le invito a que se ponga en pie. Vamos a orar al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, le damos gracias por su palabra. Y en esto, Señor, le doy gracias por cada uno de los hermanos que ha venido en este día. Bendiga a sus familias, Señor, sus hogares. Señor, gracias porque usted es el que permite todas estas cosas. Y yo ruego que su gracia, Señor, que va más allá de lo que nosotros imaginamos, Señor, cada día se manifieste sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia. A usted le doy la honra, la gloria y la alabanza. Señor, haga su obra
en cada uno de nosotros y enséñenos cada día a hacer su voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga, despídase de su hermano. Bendiciones.